Sí, sí, sí. Voy a intentar de no. Bueno, todos conocemos a Juan, que forma parte del Seminario de Diálogo desde el año pasado. No, ya 2 años. Hace 2 años. Tenemos con esta. Sí, pero tienes un poco de tache, porque no has venido, pero bueno, no vamos a perder tiempo en eso. Adelante. Bueno, bienvenidos todos. Ya tengo perdón, técnico. Las teclas. Sí. Ya, ok. Bueno, ¿qué tal? Voy a hablar un poco sobre, bueno, una parte de mi trabajo de maestría. Como ustedes saben, con base en lo que ya expuse aquí hace un año, participé en la excavación de un manantial, o lo que era un manantial en su tiempo, ubicado en Coyoacán, en Los Reyes, el barrio Los Reyes. Eso fue por parte de Salvamento Arqueológico, dirigido por el arqueólogo Juan Cervantes, y en aquel entonces yo participé como estudiante de la licenciatura. Hoy les quiero presentar una parte, un capítulo de mi tesis, que justamente se trata de los entierros que hemos encontrado a la orilla, o digamos en la cercanía del manantial. Básicamente lo que quiero plantear aquí es la pregunta, o las dos preguntas, de qué están haciendo estos entierros al lado del agua y cuál será su posible causa de muerte. Es decir, son entierros que pertenecen, digamos, a un contexto más funerario, o son entierros humanos que posiblemente han sido sacrificados, asociados a un culto del agua. Bueno, antes de iniciar, creo que es evidente que el contexto indica que tiene que ver, independientemente de cómo murieron estas personas, su presencia y su cercanía al agua, en el contexto, indica un culto al agua, ¿no? Y tiene que ver con toda esa temática del agua, la fertilidad, etcétera, 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 el Tlalocan, ¿no? Muy bien. Otro aspecto antes de empezar también es que, aunque son dos fenómenos distintos, obviamente el tratamiento sacrificial es un tratamiento distinto a un contexto funerario. Se me hace que en este sentido, al menos en este contexto, las dos, dentro de la cosmovisión indígena, son dos tratamientos rituales que se traslapan, como vamos a ver a lo largo de la plática. O sea, no son esferas conceptuales excluyentes, digamos, porque en los dos casos se trata del mismo grupo de divinidades, ¿no? Bueno, obviamente el tratamiento tiene que ver con la concepción indígena sobre el agua, lógico, y sobre los manantiales. En este sentido, algunos investigadores se han expresado sobre el significado de este tipo de fenómenos naturales, ¿no? En esta cuestión del manantial, pero en realidad podemos hablar de un grupo de rasgos físicos dentro del paisaje terrestre que han sido considerados como aperturas
hacia otro nivel cósmico, ¿no? Les menciono nada más aquí un par de ideas de estos autores aquí. Por ejemplo, para López Austin, los manantiales son umbrales que comunican la casa del hombre con lo que le es ajeno, el ecúmeno con el anecúmeno. Autores como García Zambrano lo definen como un lugar de separación, unión del inframundo acuático y la superficie terrestre, mientras para Alicia Barabas los umbrales se caracterizan como zonas de transición entre espacios de diferente cualidad, cargados de valores que medían su entrada y su salida. Eran espacios que fungían como puertas hacia el Tlalocan o las aguas del inframundo, donde se hallan las riquezas representadas en su máxima expresión por el mar. Esta es una idea, bueno, a través de Johanna Broda, pero ya mencionado originalmente en Sahagún. Actualmente, obviamente, en las comunidades indígenas es todavía muy vivo el tema. Por ejemplo, entre los celtales, nada más para mencionar un ejemplo, se consideran los manantiales hendiduras que comunican la superficie con el mundo subterráneo. O, por ejemplo, podemos decir que los espejos de agua forman el escenario de mediaciones entre el hombre, la tierra y los ancestros. Bueno, son algunas definiciones, digamos, más por parte de los investigadores que por los indígenas mismos, en realidad. Por ejemplo, López Austin y López Luján dicen que este tipo de puntos sagrados complementan la idea del monte sagrado, ¿no? Bien, aquí pueden ver una imagen del brocal. Bueno, me han reprochado por ese término, pero no sé si tengo que hablar de brocal o de recipiente o tina también, ¿no? Algunos hablan de alberca. Digamos que esta era la zona aquí donde se captaba el agua. Es una foto de Lizardi Ramos de los años 50. No, pero vamos a ver. Aljibe también. Aljibe. Recibe ese nombre. Sí, porque alberca tiene como también connotaciones como más lúdicas. Sí. Bueno, no les tengo que explicar mucho dónde está ubicado. Estamos en Coyoacán. La formación de los manantiales básicamente tiene que ver con la formación del pedregal, no con todos el agua subterráneo que infiltra en la roca volcánica y encuentra una salida, digamos, en toda esta zona sureste de Coyoacán, entre otros lugares. Aquí estamos en el barrio, ¿no? Aquí está el pueblo, la iglesia principal de los Reyes, y aquí está ubicado el manantial. Actualmente se encuentra ya el Museo de Sitio, es como un centro cultural. Muy bien, aquí se ve un panorama general de la excavación. Como ya les mencioné, este es el aljibe o el brocal, donde actualmente se encuentra el museo. Y de este lado teníamos la oportunidad de abrir una excavación. De hecho, este es del lado este. Viéndolo, sí, hacia el norte en realidad de esta foto debería estar al revés. Tienes que pensar que la captación del agua está al lado oeste y esta estructura prehispánica se encuentra al lado oriente, en relación con la zona de captación de agua. Según el arqueólogo Juan Cervantes, este aljibe corresponde a la época colonial temprano, pero por la presencia de materiales arqueológicos dentro de esta zona
claramente de tipo prehispánico, entre algunas esculturas, el postclásico tardío. Pensamos que la zona de captación de agua en el postclásico tardío se encontraba en el mismo lugar. Esto tiene lógica con la idea de un basamento piramidal o un basamento arquitectónico al lado de esta zona con sus escaleras dirigidas hacia el agua. Bueno, a partir de aquí, aquí se pueden ver las escaleras. A partir de aquí, las construcciones posteriores pues ya destruyeron gran parte del contexto original, pero este tiene claramente las características de un basamento de tipo del centro de México, del postclásico tardío. Aquí pueden ver otro ángulo, digamos, otra esquina. Estos son los pisos, encontramos los pisos originales. Aquí hay como una especie de entrada. Pensamos de hecho que aquí, digamos que esta es la escuela primaria, aquí ya no teníamos acceso para excavar más, para prolongar. Y subiendo las escaleras, pues llegas a una especie de portal, digamos, un acceso, y probablemente aquí es una entrada hacia un espacio más grande. Bueno, por todas sus características, su ubicación, su contexto, pensamos que este edificio al menos posiblemente tenía una función religiosa, podría haber sido un templo. Aquí encontramos en esta apertura, era de un poste de básquetbol moderno, pero este es prehispánico. Aquí es una apertura donde encontramos hollín, restos de ceniza, posiblemente servía para una vasija empotrada, etc. Bueno, aquí los dos flancos, ¿no? Los dos costados, digamos, de esta estructura básica, encontramos una estructura abajo muy destruida, con una orientación un poco distinta, pero no podemos decir qué tipo de edificio es, porque está bastante destruido. Un pequeño plan, como les mencioné, la zona de captación de agua en la parte oeste, hacia el oriente, la arquitectura prehispánica, y el tema de hoy es, digamos, la presencia de los entierros ubicados en esta zona, ¿no? Estos son algunos objetos que hemos encontrado durante la excavación. Bueno, hay muchas evidencias, hay mucha información por parte de los cronistas. Por ejemplo, Diego Durán describe cómo los enfermos asociados con enfermedades frías tiraban en el agua gran cantidad de cántaros, platos, vasijas, etcétera, etcétera, a veces con un contenido de sangre, ¿no? A través de otros sacrificios se sangraban, dejaron caer la sangre en el pequeño recipiente y ofrendaron estas vasijas al agua, ¿no? Es una posible explicación de la presencia de estos objetos. Una copa pulquera, como lo llamamos, y esta vasija bonita, que de hecho después de la restauración se ve de esta forma. Nada más hemos encontrado el cuello de la vasija. Suponemos, esta es la parte superior de la vasija y el cuerpo debería de venir aquí por abajo. Entonces, en un sentido formal, desde mi punto de vista, se parece un poco a esta vasija, aunque aquí la cara está realmente en el cuerpo de la vasija, mientras aquí la cabecita está realmente
la parte inferior del cuello, encima del cuerpo, ¿no? Esto de hecho viene de, bueno, no me acuerdo si es del francés que encontró, no, en el siglo XIX, que subió al Iztaccíhuatl, allá que encontró tantos vasijas, claro, que... Sí, Charney. Si no estoy equivocado. Bueno, es muy... no voy a entrar en detalles sobre esta vasija, pero claramente pueden ver restos de pintura azul y una aplicación de un producto de color negro que desafortunadamente ya no se pudo identificar, porque entregué una muestra después de la restauración de la vasija y los restauradores aplicaron un producto, por lo que ya la muestra, digamos, se echó a perder. Pero debe ser una especie de, bueno, chapopote, etcétera, etcétera, ¿no? Tizne. Tiene claramente estas características de los de Tlaloc y los Tlaloque. Aquí es la vasija más conocida, pero ustedes conocen, los Tlaloques también traían esta corona, digamos. Y se puede decir con cierta certeza que tiene que ver con el culto al agua, aunque no sabemos exactamente, obviamente, de quién se trata, ¿no? Antes de que cambies, Stan, sí. ¿Cuántos picos de la vasija que están hablando están ocultos atrás? Ya no tiene más picos. ¿Más son 3? Son 3. Okay. En mi pequeño análisis encontré ejemplos de 1 hasta 5. Siempre nones. No, perdón. Normalmente nones 1, 3, 5. Ah, interesante checar esto. Sí. Los entierros. Se puede hablar en general de 2 grupos o 2 pequeños contextos espaciales. Tenemos 2 entierros en las esquinas del basamento. El entierro 3 se encuentra en esta esquina, claramente debajo del costado de la estructura, ¿no? Y del otro lado, aquí falta el dibujo, pero en esta esquina encontramos el entierro 9. Los otros 7 entierros encontramos aquí en esta zona, digamos, todos enterrados en fosas individuales, o sea, no hay colectivos, todos están articulados, como le llaman, y en su gran mayoría están completos. En 2 casos faltan algunos huesos por remodelaciones posteriores, o en un caso hay una fosa de un individuo que está encima del otro, por lo que se llevaron algunos huesos del individuo en la fosa inferior, ¿no? Entonces, aquí les voy a dar una pequeña descripción de sus características principales. Aquí tenemos el entierro número 9, que está justamente aquí en esta esquina, ¿no? Que estaba aquí. Es un hombre, es un individuo masculino, más o menos de 30 años, y iba acompañado de un molcajete. Aquí tenía una pequeña muestra de pigmento azul, y bueno, como pueden ver, está más o menos completo, muy bonito. No faltaba ni un huesito de este señor, y tenía una característica muy importante para mi análisis, y tenía una enfermedad
identificado como osteomielitis, una infección que posiblemente tiene que ver con una posible selección de este personaje para estar enterrado en este lugar, pero bueno. En la otra esquina tenemos el entierro 3, un joven entre 16 a 20 años, masculino, y este individuo tenía en su fosa un pequeño ajuar, digamos la ofrenda más, la única, no puedo decir más porque es la única, el único individuo que realmente traía varios objetos. Se trata de 2 platos, trípodes, vasijas trípodes, uno encima del otro, y adentro tenía los instrumentos asociados con el hilar y el tejer, 7 malacates, un desfibrador, 2 piedras blancas que resulta ser diatomeas, ¿no? Es un mineral de agua lacustre que tenía muchos usos en la época prehispánica y también posterior. Y en este contexto la diatomea se usaba, las hilanderas usaban la diatomea para frotar las manos antes de hilar, para que no se resbalaba el hilo, ¿no? Pero también hay otros usos, según la información desde Toluca, hay cierta cerámica que también, de hecho, que tiene aplicaciones, o sea, pintura hecha con diatomea. Bueno, este hombre masculino entonces, con sus de las tejedoras, el entierro 1, aquí estamos hablando del, los 2 primeros están debajo de la estructura, estos 2, estos que vienen ahorita, estaban enterrados a un costado del basamento. Es un hombre masculino, aquí este personaje ya no tiene su cabeza por la construcción del brocal, del aljibe posterior. Aquí tenemos un niño de 12 meses, un sexo masculino, en su fosa, articulado. Tenemos un niño de 3 años, también en buen estado de conservación, una niña de 2, la única niña que tenemos, todos los demás son de sexo masculino, según el análisis de Patricia Olga Hernández de la ENA, que hizo la determinación del sexo de los niños con base en una técnica que ella desarrolló. ¿De los malacates también es masculino? ¿Perdón? El que tiene malacates también es masculino. Es masculino, sí. 3 antropólogos físicos analizaron el material y bueno, Patricia sí tiene mucha experiencia, ¿no? Pero también era, digamos, hasta cierto punto una sorpresa. Esta niña y el niño aquí ya no se ve, aquí llevaban una piedra encima de la parte occipital o la fontanela, ¿no? En esta parte, digamos. ¿Usted se acuerda de esta explicación? ¿No? Tengo toda una explicación sobre esto, pero me han dicho que es ciencia ficción, así que no voy a ahorita no voy a entrar mucho en detalle. Tenemos otro niño de 10 a 12 años, perdón, un hombre adulto y una niña de 12 meses. Ese es el individuo que estaba enterrado muy abajo, entonces por un enterramiento posterior fueron removidos parte de sus huesos.
pero también estaban articulados, ¿no? Lo que queda, digamos. Muy bien. Con base también en su deposición, podemos decir que todos están orientados en la misma dirección hacia la zona del agua. Este es interesante, posiblemente tiene que ver con ciertos fenómenos astrales o astronómicos encima de la zona del agua, pero bueno, no soy especialista en el tema, entonces no voy a entrar en esta discusión. Bueno, entonces tengo dos hipótesis. Antes de entrar en esta idea, les quiero mencionar entonces que tenemos, bueno, 9 individuos, 8 masculinos, una niña. Tenemos 5 infantes, 4 adultos. Infantes de 12 meses hasta 12 años y 4 adultos masculinos, ¿no? En general, sus condiciones, bueno, el análisis osteológico revela que son personajes en mal estado de salud, o sea, que probablemente vivían en condiciones precarias. Todos los niños son de baja estatura, tienen las típicas caries, problemas dentales, etcétera, etcétera, ¿no? El personaje que tiene osteomielitis aquí es claramente observable, aunque para alguien que no es experto se puede ver que es bastante una infección bastante grave, ¿no? Lo que demuestra este personaje, probablemente aquí ocasionado, empezado aquí en por esta herida. Algunos muestran problemas en la columna vertebral por mucho trabajo físico. Bueno, entonces el problema es con respecto a la salud de estas personas, que obviamente los queremos asociar con las enfermedades frías asociadas al agua, pero nos falta información sobre la población en general de la Cuenca de México, o al menos yo no dispongo de la información de cuáles eran las condiciones de vida de la mayoría de la gente en el centro de México durante el posclásico tardío, para que podamos decir que estas personas han sido seleccionados con base en este tipo de problemas que muestran y posiblemente tienen que ver con las enfermedades frías, ¿no? Como mencionaba Sagún, leprosos, bubosos, arnosos, glotosos, hidrópicos, todas estas enfermedades que tienen que ver con Tlaloc. Aquí se puede jugar con la idea que este personaje sí fue seleccionado, sin decir que fue sacrificado, pero al menos que fue allá enterrado en este lugar por esta condición. Es una hipótesis que es válido, pero en otros casos donde no hay claramente una enfermedad muy pronunciada, se va a hacer mucho más difícil para llegar a este tipo de deducciones, ¿no? Esto sobre la salud. Bueno, entonces hay toda una discusión entre algunos especialistas al menos. Hay mucha discusión en la zona maya
sobre qué o por qué estas personas están enterados muchas veces son estudios que tienen que ver con cuevas, con la presencia de restos óseos en cuevas. Hasta cierto punto se puede manejar o comparar obviamente este tipo de información con material encontrado en cuevas, es del mismo, cabe dentro del mismo concepto de una apertura hacia las partes inferiores del cosmos, aunque bueno, tal vez sí con matices, ¿no? Obviamente un manantial siempre pues tiene agua, pero la mayoría de las cuevas contienen agua. Sin embargo, autores como Brady y Scott, que son investigadores que han trabajado mucha cueva en la zona maya, lamentan la ausencia de preguntas adecuadas, ¿no? En los casos donde se encuentran restos óseos, y abren la discusión qué es lo que, o sea, por qué terminan estos seres humanos en este tipo de contextos. Por ejemplo, la cuestión de los cenotes es bastante, el análisis de los materiales es muy conocido, sin embargo, el análisis de los restos óseos de los cenotes todavía tiene muchas preguntas, ¿no? Y más cuando se trata de entierros primarios. En muchos contextos de restos óseos en cuevas, hay mucha duda sobre, bueno, muy pocos arqueólogos se pronuncian en favor de un tratamiento sacrificial. Aparentemente hay más tendencia a concluir que eran contextos funerarios, ¿no? Por ejemplo, Vera Tiesler también lamenta que no hay interpretaciones tafonómicas en contextos subacuáticos, ¿no? Que están muy limitados. Pero al mismo tiempo, si fueran contextos funerarios, también habrá que preguntar con qué tipo de ritos entonces están asociados estos huesos, ¿no? Entonces, lo que en realidad se requiere es todo un estudio de las actividades rituales que terminan o culminan en el enterramiento de restos óseos, ¿no? En ambientes acuáticos. Especialmente cuando, como aquí, se trata de entierros completos y articulados, se abre la posibilidad de una muerte funeraria, una muerte natural o una muerte sacrificial. En ese sentido, por ejemplo, Vera Tiesler dice que lo que hay que buscar son las evidencias indirectas, ¿no? Por ejemplo, indicaciones son la edad de los individuos, la distribución de sexo y la ausencia de un arreglo funerario. Por ejemplo, dice que en cuestiones de edad, si los niños tienen más de 5 años, es más probable que han sido sacrificados, porque a esta edad los niños ya están en condiciones más favorables para sobrevivir, entonces no estarán dentro de la categoría de una muerte natural como los bebés. Bueno, aquí por ejemplo vemos que tenemos niños de 12 meses, así que no se puede decir que todavía están en una edad muy frágil, ¿no? Digamos. La distribución de sexo también es muy interesante. Perdón que tomo tanto agua, pero siempre tengo mucho sed cuando hablo. En la cuestión del sexo, siento que hay un patrón. Yo comparé mis datos con los niños de la ofrenda 42 del Templo Mayor, los 42 niños, comparé con los resultados del cenote de Chichén Itzá y comparé con los resultados de los entierros encontrados asociados al templo de Ejeca Quetzalcóatl, de Tlatelolco, que considero que está dentro del concepto, bueno, dentro
de la idea de fertilidad, agua, viento, etcétera, etcétera. Obviamente hay que tomar en cuenta que cada contexto es bastante distinto, pero en todos los casos hay un predominio masculino. Hay Templo Mayor son 6 niñas, como 35 niños y unos tantos indefinidos. Tlatelolco lo mismo, hay mucho más masculino que femenino. Y también en Chichén Itzá, bueno, aquí también tenemos una niña nada más. Entonces esto es una indicación porque no refleja la tasa mortal natural, ¿no? Si fuera, digamos, un panteón, digamos, más, un contexto funerario, podríamos esperar igual una cantidad de mujeres y hombres, ¿no? Un poco más equilibrados. Pero, sí. Perdón, pero yo creo, muy particularmente, sí. que el hecho de que estén más niños en Templo Mayor que niñas, Sí. El mismo Sagún, cuando menciona los rituales de Atlacahualo, en los cuales él dice que se llevaba a un niño y una niña al sumidero de Pantitlán, Sí. y había un sacrificio de niños en el recinto sagrado. Ajá. Entonces a mí particularmente me parece que las niñas Sí. son las que se están llevando al sumidero y por Sí. eso no los estamos encontrando. Sí, sí. Sí, no tengo una respuesta. La idea es que, bueno, un cuerpo de agua, un manantial, un contexto acuático, pues, se podría comparar con el sumidero. ¿No? Yo creo que no. No, porque el sumidero las succiona y las desaparece. Claro. Y el brocal flotan a los 3 días. Y bueno, y falta Antonio Valcorta, pero lo que están encontrando en Texcoco, en el recorrido que ellos están haciendo, ha encontrado con ciertos kilómetros de distancia otros, evidentemente que fueron sumideros, evidentemente no había solo el de Pantitlán en la laguna, Sí. sino que había otros sumideros, y en los cuales también está encontrando la misma disposición de las estructuras que muestra Sagún cuando habla del sumidero de Pantitlán, y probablemente ahí es donde van las niñas. Sí, Algunas de aunque ellas. por ejemplo también Sagún menciona también el sacrificio de niños en Pantitlán. Pero particularmente habla que se lleva ese día, después de que llevaron el árbol de la tota, hicieron el ritual, salen todos en peregrinación al sumidero y llevan un niño y una niña. Sí, entonces, sí, de los 7 casos, a los ceros son puros niños, si no estoy equivocado, y la niña sí va al agua, ¿no?, del Pantitlán. Pero bueno, aquí, digamos, estoy con puro en base de datos arqueológicos. No era solo el comentario No, de sí. esta cuestión de la ausencia femenina en Templo Mayor. Pero sí había 6 niñas, entonces lo que me pregunta es cuáles eran los criterios, porque la explicación que da Román Bereyesa es que los dioses masculinos querían representantes de ellos mismos masculinos, o sea, ¿no? Un dios masculino quiere un sacrificado masculino. Pero bueno, yo intento de cuestionar un poco al menos esta idea, buscando, porque no creo que en todos los casos lo que llamaban el Ixitla, ¿no?, el representante de un dios que tendrá que ser del mismo sexo, porque en realidad deberíamos de encontrar mucho más mujeres, porque había una cantidad de diosas, ¿no? Una cantidad. Entonces, ¿por qué encontramos mucho más? Si solamente porque ya no se ve, ya no se encuentra en el sumidero, pero bueno, no es el único lugar, ¿no? Bueno, pero sí creo que sí es complicado, ¿no?, esta cuestión. Pero
Perdón, una pregunta. Sí. Y bueno, no sé, que pudiera plantear alguna relación, la enfermedad, mencionas una especie de osteomielitis. Sí. Si es una enfermedad de los 7 cadáveres, o cuál es la enfermedad que se asocia a las demás. No, este solamente se detectó en un solo individuo. Los demás, aparentemente, bueno, no tienen ese... No, los demás no tienen esta infección en particular, tienen todo tipo de, pero menos graves. ¿Como cuáles, perdón, cuáles serían las enfermedades de los... Algunos llaman, tienen 7 jugosos. Bueno, estos son los que dices aún, pero aquí el análisis sociológico nos da una indicación de infecciones, pero como mencioné, a mí me gustaría saber hasta qué punto se puede asociar el análisis sociológico con lo que dice Saúl, porque este personaje puede estar muy enfermo, pero por eso lo seleccionaron. Esa es mi pregunta. Por eso tenemos que saber también qué tan sano o qué tan enfermo o qué tan... tener un promedio de la población. Por ejemplo, en los trabajos de la línea del metro en los años 70, resulta que de 350 individuos, dice la arqueóloga que estos individuos estaban en muy buenas condiciones de salud. Bueno, en buenas, no en buenas, lo que indicaría que la mayoría de la población estará más o menos en buenas condiciones de salud. Por lo tanto, si aquí encontramos individuos muy enfermos, como en el Templo Mayor, de hecho, podemos jugar con la idea que sí fueron realmente seleccionados para la actividad ritual porque tienen esta enfermedad, me explico. Pero el análisis osteológico todavía como que, bueno, al menos desde las condiciones que yo tengo para hacer análisis, porque también igual si se podría disponer de una especialización, ¿no? En medicina, doctores que pueden evaluar estos huesos, tal vez podrían sí decir, ah, bueno, esto sí, tal vez era un leproso o tal vez era un... ¿Me explico? Pero es que no hay enfermedades que no tienen consecuencias osteológicas. Una enfermedad del agua es una diarrea. Por ejemplo, si el niño se muere de diarrea es por voluntad del claro. Y una muerte por deshidratación diarreica no deja una sola huella osteológica. Sí. Y hay otros casos que son también congénitas, como los mixedemas, y esto que algunos autores creen que padecían los olmecas, la falta de almidones, yodos que generaban hipertiroidismo, enanismo acondroplásico, bla, bla, todo este tipo de cuestiones que en algunos casos el mixedema, por ejemplo, no deja tampoco huella osteológica, pero pues el personaje es gordito y tú podrías suponer de pronto que cargaba un peso en sí mismo grande por la contracción de los discos intervertebrales, pero eso es todo un tema de antropología física, sí, que ha sido tocado pero en forma aislada. Al hilo de lo que plantea América, bueno, ¿quién nos dice que era 50-50 la población, también masculina y femenina? Si sabemos que hay grupos humanos donde hay un predominio del sexo masculino por virtud de su dieta, su contexto, toda su genética compleja, que tampoco sabemos si en un determinado momento de la vida del mexica, sea ya ocupando el islote o en este proceso de transhumancia o bajo el yugo telpánica, hayan tenido ciertas condiciones o ciertas características que condicionara también una dieta que a su vez condicionara una serie de líneas genéticas o genealógicas donde predominaran los varones, ¿no? Acuérdense que las niñas llegan cuando la dieta es distinta. Aquí es muy marcado, ¿no, Alejandro? O sea, 8 masculinos, sí, no puedes tener una población con este porcentaje, supongo, ¿no?
Pero las condiciones, pues que no sé si ya podemos preguntar o vas a terminar. Bueno, ok. Después, no, para que... Sí, está bien. No, en realidad tengo todavía mucha información, así que veo que me voy a tener que apurar un poco. Bueno, ok, antes de ir a los datos históricos, obviamente lo que un dato muy básico es que no encontramos evidencias de un tratamiento sacrificial. Los huesos están articulados, así que la idea de una hipótesis sacrificial pues, se debe de basar en algunos argumentos que no son visibles en un sentido arqueológico, no hay evidencia. Bueno, como veremos en los datos históricos, uno de los casos de los tratamientos más frecuentes asociados a los dioses acuáticos justamente es el degollamiento. Entonces el degollamiento es una práctica que no deja evidencias o no siempre deja evidencias en los restos óseos, ¿no? Entonces posiblemente, aunque no lo sabemos a nivel arqueológico, pero sí es posible que han sido sacrificados con base en el tratamiento de degollamiento. Muy bien, ¿por qué pienso que también podrían ser contextos funerarios? Porque tenemos algunos datos de Sahagún que dice, bueno, las personas que murieron por ahogamiento, por rayo y por enfermedades frías iban al Tlalocan y fueron enterrados y no quemados, ¿no? Esto lo dice en 2 o 3 ocasiones, ya hemos hablado de estas enfermedades. Este dato, por ejemplo, es muy curioso, viene del Códice Florentino y asociado al tema dice el que se ahogó, allá iba al cielo, a donde se llama Tlalocan. Allá lo envían los dioses Tlaloque, de esta manera lo honraban mucho, iban a tomar el que muere. En Andas es que lo llevan a enterrar al Ayocali. Esta última frase es lo que me preocupa mucho porque eso es lo que da la información. Si consideramos que nuestro edificio podría haber sido un templo y haber tenido esa función de un Ayocali, que es justamente un templo asociado al agua, entonces, según Sahagún, es posible que los ahogados que los llevaban a este templo asociado al agua y enterraban allá estas personas, ¿no? Será más o menos a nivel gráfico, viene del papel, el plano de papel maguey que está en el museo aquí de antropología. Es un plano del siglo XVI. Encontramos un templo asociado a un ojo de agua. De hecho aquí dice en letras en alfabeto latín ojo de agua, vamos que yo lo puse encima, un personaje aquí, pero bueno, es claramente un contexto asociado. Y mi hipótesis es que el remate o como las almenas que están representados aquí, desde mi punto de vista, tienen de hecho la forma de estas almenas que hemos encontrado en el manantial, bueno, que de hecho los vecinos encontraron en el manantial. Nosotros nunca hemos encontrado estas esculturas, pero también se ha encontrado estas almenas en el Templo Mayor. Por obviamente su semejanza formal, ¿no? podrían representar almenas claras, ¿no? Bueno, la arquitectura, el Ayocali, si estas personas fueron ahogados, obviamente esto tendrá una explicación por parte de los indígenas. Según ellos, la muerte natural en este sentido no existe. El accidente es la voluntad divina,
y serán más bien los espíritus del agua que se llevan el cadáver hacia el Tlalocan, se lo sumergen en el agua, parecido al Ahuitzotl, ¿no? El perro con su cola larga, que también ahogaba a los individuos que tenían oficios en el agua, ¿no? Aquí posiblemente, bueno, tenemos este ejemplo de víctimas, personajes dentro de este flujo de agua asociado a la Chalchutlicue, la diosa del agua, que según el Florentino también tenía esta costumbre de ahogar a la gente en canoa. Nótense aquí en esta imagen que también está vestida con toda la parafernalia de una hilandera, ¿no? Tenemos el tzotzopastli, el palo para tejer, el huso y el malacate, ¿no? Entonces estos objetos para mí, bueno, tienen que ver con estas diosas tejedoras. Puede ser Chalchutlicue, sabemos que Quetzalcóatl, Xochiquetzal. Hay un grupo de diosas que llevan estos atributos, ¿no? Ok, encontré dos datos etnográficos, es muy escaso la información. Un ejemplo de los totonacos, de hecho dos son de la misma zona, uno por Kriqueberg y otro por Alá y Cho, que dicen que los ahogados en estos pueblos en los años 20, del siglo XX, principios, los ahogados no fueron enterrados en un panteón común, sino fueron enterrados al lado del agua donde murieron. No he encontrado más datos, si alguien me los puede proporcionar, con mucho gusto. La otra alternativa, el sacrificio. Si utilizamos los datos históricos, no lo voy a entrar en detalle, pero tenemos mucha información de Sahagún, de Motolinía, de Durán, en las relaciones geográficas, algunos Diego de Landa, bueno, todos varios tratamientos sacrificiales asociados a los dioses acuáticos. Aquí les quiero dar dos ejemplos, les quiero mostrar dos ejemplos más. Este es un niño del barrio oaxaqueño de Teotihuacán. Tiene 5 años y está enterrado en un canal de agua, aquí. Más o menos, bueno, también está articulado. Y tengo otro ejemplo, nomás tengo el dibujo de un manantial en San Luis Potosí, es el manantial Media Luna, donde encontraron este niño, también de la misma edad, enterrado, este sí, dentro del agua. Pero ninguno de los dos, en ninguno de los dos casos, los investigadores mencionan si el sacrificio o no. De hecho, en este caso dicen que nada más tiraron al niño en el agua en un contexto funeral, punto. O sea, no es muy informativo la información. Algo que me llama la atención para resumir un poco, pero este se me hace un dato muy bonito de las relaciones geográficas de Michoacán. Dice, allá en un ojo de agua había un dragón con un cuerpo grande y alas plumadas, y le sacrificaban y daban de comer indios giyotes, ¿no? Es decir, con manchas blancas en la piel. En cambio, el dragón les daba plumas al ser humano. Es muy indicativo aquí, porque tenemos una indicación de que tenían esta preferencia para indios giyotes con manchas blancas. Encontré que hasta el siglo XX, principios del siglo XX, mucha comunidad indígena sufren, hay un porcentaje muy alto de gente que tienen esta enfermedad y atribuyen esta enfermedad al consumo de agua. De hecho,
Sagún menciona que sacrificaban a los enfermos Jijotli, dice, bueno, no habla de el término náhuatl, es Jijotli, en un templo llamado Atempan, que era un templo asociado al agua. Aquí una de las tantas descripciones de Sagún, de hecho, de los niños en el sumidero, donde degollaban al niño antes de tirar el cuerpo en el agua. Estas son esculturas que encontraron, fuera del tema, pero dentro del manantial, esculturas de dioses del agua, encontrado por los vecinos. Tenemos la famosa inundación de México Tenochtitlán por parte de los manantiales de Coyoacán, mencionando el manantial. De hecho, olvidé de mencionar el nombre del manantial, es el Hueytlilatu. Sagún menciona que el Acuecuexcatl, el Tlilatu, etc., causaban, bueno, las remodelaciones para transportar el agua a México Tenochtitlán, causaban toda una inundación según las fuentes y tenían que sacrificar niños en las cercanías de los manantiales. Hay mucha información histórica sobre este evento y es todo un análisis que en realidad me falta por hacer, pero aquí pueden ver en el Atlas de Durán una representación de este evento donde sacrifican animales y niños en honor a los dioses del agua. Aquí tenemos los tres entierros. Ok, me falta decir antes de concluir que según mi análisis de los datos históricos hay básicamente tres tratamientos sacrificiales asociados con los dioses del agua: extracción de corazón y degollamiento, siendo dos prácticas que indican la captación de sangre, y por otro lado el ahogamiento y el encerrar también, aparte de ahogar, encerraban personas en cuevas o en espacios subterráneos donde que se llama inanición, ¿no? Ok, entonces bueno, más o menos para concluir, lo que me importa es que si fueron sacrificados o no, o fueron realmente personas que tienen que ver con un ahogamiento, que tienen que ver con ciertas enfermedades, lo importante es que fueron enterrados al lado del agua, y este es porque es importante, porque este es lo que caracteriza el contexto del Tlalocan, es que los entierros no fueron quemados, no fueron víctimas de antropofagia, no había un tratamiento sacrificial distinta, sino el enterramiento es lo que identifica, digamos, este tipo de contextos, ¿no? No puedo decir, estoy en favor de tratamiento sacrificial, ahorita no tengo tiempo para todos los argumentos, pero pienso que la predominancia de niños, el hecho de que son el predominio de masculino, corresponde con los contextos del Templo Mayor, los cenotes de Chichén Itzá. Bueno, ¿no? Entonces, como dicen Michel Graulich y Guillaume Olivier, la introducción en la tierra es frecuente, concierne a deidades vinculadas con la tierra, la lluvia y la fertilidad. Las fuentes nos hablan de corazones enterrados, víctimas enterradas vivas, encerradas en cuevas, arrojadas a remolinos de agua, que se consideraban también como cuevas, y en otras partes los niños eran enterrados, ¿no? Entonces tenemos esa idea de la tierra devoradora, una diosa
que quiere bueno, el consumo de cuerpos, ¿no? Entonces, y tal vez por eso también están pues, completos, enteros, para esta es más o menos la explicación. Bueno. Ahora tienen unos minutos para la presentación de Sí, muchas gracias. A mí lo que me llamó en lo personal, y va a ser concreto y muy poquito, y no tiene mucho relacionado con el tema del sacrificio, disculpa, es respecto a la diatomea. Me llamó la atención los usos que comentas que se le han dado. Nada más te nutro un poquito más. En Chalco también aparecieron unos pequeños ladrillitos hechos con diatomea. No recuerdo quién los reportó, pero en la región de Jico aparecieron estos ladrillitos. De hecho es muy bonito porque cuando uno está trabajando en la capa de diatomea, uno saca el bloque, lo puede compactar un poquito más, después lo puedes modelar y darle alguna otra forma, y pues es bastante ligero el uso. Sí. A mí me llamó la atención, entonces nada más te quería aportar este dato. Algo que casi no tiene nada que ver, pero tiene que ver más con la cuestión del tema de la arqueología. ¿Dónde conseguiste esos metros de carpintero? Sí. En Lumen. ¿En Lumen? Sí, no, los metros. De carpintero, sí, de madera. Casa Boker. Estos son. Casa Boker, Lumen. Casa Boker todavía tiene. Casa Serrano. ¿Todavía existe Casa Boker? Sí. Sí. Casa Boker tiene. El edificio Boker, sí. Es más, la palería donde te compré la pieza que está cerca de la casa, ahí hay, te voy a llevar. ¿Cómo crees? Porque, perdón, algunos están hechos en Checoslovaquia. Yo no tengo idea de qué estás hablando. Es que a un lado de un entierro está un metro plegable. Sí. Los conocemos como metro de carpintero. Sí, en mi país los hay en todos lados. Pero, bueno, si te sirve un dato, no creo. Puedes traer alemanes. Sí, muchas gracias. Sí. Obviamente tienes un contexto de agua, ¿no? Tienes un contexto de fertilidad, tienes un contexto relacionado con Tlaloc y todas sus deidades. Sí. Tú decías que quizá no, bueno, por las restauraciones que se han hecho, no sabía si la vasija que nos presentabas pudiese ser chapopote o algo así. Sí. Con base, bueno, ya que estás haciendo tanta comparación en Templo Mayor y también en la investigación que tuve la oportunidad de realizar en el Copal, todas aquellas objetos o contextos que están relacionados con este tema están goteados por hule, no por chapopote. Tanto las figurillas de Copal como las esculturas y también las banderas o lo que está en el papel, también todas las ofrendas relacionadas con este mismo tema están goteadas con hule. Ahí ya se hizo el análisis, ¿no? Y se sabe que es con hule. Quizá para que puedas reforzar un poco tu hipótesis de que a lo mejor pudieses tomar el ejemplo del Templo Mayor, ¿no? Sí. Y además aún, también en la fuente histórica nos refiere que todas estas ofrendas eran goteadas por hule. Ok. Sí. Entonces, para que no quede al aire. Sí, ok. Sí, bueno, como no hay análisis, pues uno no se atreve o no te puedes pronunciar con certeza, obviamente. Claro, no puedes confirmarlo, pero quizá puedes decir, con base en ejemplos similares en ofrendas de fertilidad, de agua, podemos decir que. Sí, claro, ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Un dato, un niño giotoso, así nos llamaba mi abuela cuando no comíamos bien, me van a poner giotoso. El niño giotoso es un desnutrido que padece avitaminosis, ¿no?
reflejada en el pigmento de la piel. Si son los niños con manchas flacas, Sí. Es falta de vitamina A y el complejo B. Y estamos hablando de un estado de desnutrición que convierte al niño en una persona muy pues desvalida físicamente, que quizá hayan sido favorecidos para darles mejor una buena muerte que una mala vida. Son cosas que habría que discutir en muy pragmático, pero eso, en el posclásico a lo mejor el que no está siendo muy útil sería bueno mejor llevar un mensaje a las deidades. Perdón, puede ser. Hay un texto, Robbins, que es el vademecum de la patología humana, en donde hay una gran cantidad de patologías vinculadas con padecimientos de flujos vitales, entre ellos sangre, agua y linfa, que son los tres flujos vitales que siguen usando los médicos, ¿no? Recuerden que en la Edad Media toda enfermedad que mucosa era extirpada con sangrías y estas cosas, que de pronto los sacrificios o autosacrificios recuerdan mucho esta situación de la extracción de la sangre, no solo como un líquido vital, sino incluso como un posible tratamiento también. Habría que verlo. Robbins es un texto así, no me acuerdo en dónde está, pero habla de estos tres líquidos vitales a partir de los cuales la medicina clásica o tradicional identifica ciertas enfermedades. Entre ellas podría Robbins, doble patología de Robbins. Sí. ¿Perdón, qué es la osteomielitis? La osteomielitis está claro que es un proceso infeccioso degenerativo, ¿no? Sí. Pero es individual, ese no es contagioso. Pero puede ser a causa de una herida, ¿no? Si lo entiendo bien. Una herida no, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ya cicatrización ósea. Ahí sí consulta a su antropólogo físico favorito. Sí. Ahí es que yo y esas enfermedades. Ahora, Rubén, en Natetelco 97 trabajamos mucho en entierro infantil asociado al Tlaloc en las bajadas de agua de los edificios, en la doble vasija trípode, con los neonatos ahí puestos. Entonces, puede estar asociado a la mortalidad en general de un sector de la ciudad, puede estar asociado a un acto sacrificial o de invocación de lluvia, vinculado a sequía. Es difícil saber. Sí. Ahí, no sé, el trabajo de antropología física se hizo en Teotihuacán, muy bueno, pero descriptivo. ¿No? Poco hay de esto que tú estás haciendo, de la asociación directa del contexto arqueológico con el hallazgo, ¿no? El entierro primario en este caso. Y son neonatos e infantes, tanto de las fases, digamos, Vladimir-Olpa, ya rayando 600, hasta Metepec, sí, ya muy tardías, ¿no? Muy tardías. Hubo muchos de ellos que nos tocó muestrearlos, y neonatos con la dentadura completa. Eso no me habla de desnutrición, eso me habla de una muerte súbita por algún motivo, pero de desnutrición, falta de calcio y eso. La dentición completa, a los 4 o 6 años que eran los niños que exploraban, no te habla de geotosos esmileados, ¿no? Sí, pero por ejemplo los enfermos pueden ser seleccionados para sacrificar, entonces también tienes esta idea, doble idea, ¿no? Muy complejo. Que, en algunos casos sacrificaron leprosos, ¿no? Según entonces la lepra no es americana, la lepra es un vacío europeo. Sí, algo pero parecido puede ser los enllagados famosos jugosos, ¿no? Es la confusión de los cronistas del No hay virus acá de esto. O sea, sí es cierto que no había lepra entonces. Así es, pero ellos la clasificaron como tal por apariencia. Okay, sí. Sí, enllagados. Y así llaman a Nanahuatl, ni más ni menos. Sí, eso es un aspecto.
un ejemplo de un enfermo sacrificado, ¿no? Para, de hecho, convertirse en sol. Ahora, el confinamiento, la privación de la libertad por cerrarlos y esto con algún propósito, pues, también es difícil. Una suerte de desnutrición inducida y pues, ya estamos hablando de un sistema político más complejo. Ya va para atrás, ya atenta contra la vida, pues, contra la calidad de vida de los individuos, no creo que vaya a llegar, pero bueno. Sí, es que... Bueno, pues creo que vamos a la presentación.